Hola, 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 ¿qué tal amigos? Seguimos acá en este espacio que hemos llamado entre ciudadanías. Y hoy, pues un día me parece interesante. Este día estamos acá con eh, un abogado, que pues ha liderado unas causas del departamento del Meta que tienen que ver mucho hoy con la situación que vive Puerto López, pero que sea pues John Jairo quien nos hable de lo que podríamos hacer nosotros para recuperar el alumbrado público de Puerto López. ¿Qué podemos hacer, John Jairo, usted que lideró en el departamento en Villavicencio, que acompañó al doctor Harman en esa pelea que dieron durante años para precisamente recuperar el alumbrado público y que pues, no les pase, no nos siga pasando lo que hoy nos pasa acá en Puerto López, que pues, el alumbrado público sigue en manos de privados y pues nosotros, como puede ver, las calles y con pocas luces? Bienvenido a Ciudadanía, buenas noches. Hilton, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Ciudadanías, medio de comunicación tan influyente no solamente en Puerto López. Tiene un alcance y una influencia en la opinión pública del departamento del Meta. Gracias. Es emblemática la entrevista que usted hizo a la gobernadora del Meta hace unos años, Sí, sí. en donde de manera directa usted preguntaba una realidad política. Sí, Hilton, tuvimos la oportunidad de estar al frente de la Secretaría Privada de la Alcaldía de Villavicencio, de la actual administración de Villavicencio, la que lidera Felipe Harman, y como es de público conocimiento, allí contribuimos a la defensa de lo público, concretamente a la recuperación de la concesión del alumbrado público. El alumbrado público en Villavicencio estaba concesionado hace 23 años aproximadamente a un empresario antioqueño muy poderoso de este país, y a los 20 años el objeto del contrato de concesión de alumbrado público fue la operación del alumbrado, pero también la modernización del alumbrado. 20 años después, el concesionario y la administración de turno dicen necesitamos otra prórroga por otros años, una adición como de 14.000, 20.000 millones de pesos, porque necesitamos modernizar el alumbrado público. Es decir, 20 años después no habían modernizado el alumbrado público. Necesitan más tiempito. Necesitaban más tiempito. Eso fue una concesión totalmente leonina para el municipio de Villavicencio. Esto es totalmente a favor económicamente del privado, y con el liderazgo de Felipe Harman, primero en el Consejo de Villavicencio y luego en la administración, le repito, siendo secretario privado de esa administración, contribuimos a darle la batalla jurídica, política y social para impedir que el privado, que ese empresario, ese gran empresario, se quedara más tiempo con el alumbrado y se lo devolviera a la administración, al municipio, se lo devolviera a los recursos públicos del municipio. Fue una batalla dura, aún no termina, pero ya el alumbrado está en manos de la administración municipal, porque finalmente los tribunales, el Tribunal Administrativo del Meta nos dio la razón y ordenó que se entregara inmediatamente el alumbrado. Hoy lo opera en Villavicencio una empresa 100% pública del municipio que esta administración creó, que ayudamos a crear, que se llama Alborada y presta el servicio de alumbrado. Y lo demás se sigue discutiendo en los tribunales, porque el privado no se da a la pena de haber entregado ese negocio tan jugoso. Pero eso, usted me preguntaba, ¿cómo se logra eso? Eso se logra con decisión política. Perfecto. ¿Sí? Y apegados a la ley, dando batallas políticas, político-administrativas, pero también judiciales. Hay que meter acciones judiciales, porque definitivamente esos servicios tienen que estar, valga la redundancia, al servicio de los intereses generales y no solamente de los particulares que prestan el servicio. Esa es la clave. John Jairo, pues felicitarlo, primero que todo felicitarlo, porque yo sé que nosotros que hemos hecho un intento acá en Puerto López sabemos lo difícil que es. Usted es abogado. Sí, señor, soy abogado, especializado en Derecho Administrativo. De razón que le quedó un poco más fácil, ¿no? Claro, porque se tiene un conocimiento, pero pues a eso hay un staff jurídico en las administraciones para dar esas batallas. Pues hoy estamos acá precisamente con John Jairo, un abogado penalista, ¿no? Un abogado penalista
No, administrativista, derecho administrativo, el derecho a la administración. Bueno, estamos con un abogado en Derecho a Administración que nos va a orientar sobre cómo podemos hacer nosotros acá en Puerto López precisamente, cómo podríamos hacer para empezar lo que puede ser que termine un contrato tan dañino para Puerto López, un contrato que solo también, como lo dice yo, favorece nomás al privado. Hoy te cuento algo, los concejales votaron porque continuara el contrato hoy De concesión. de concesión. Hoy votaron inclusive por la prórroga y colocar una plata. Ya, 7.000 prórroga y adición. Prórroga y adición ¿Después de cuántos años? de 20 también. Teníamos, 20 años. teníamos ya 20 años de contrato y parece ser que nos metieron en el siguiente. No hubo quien defendiera en esta alcaldía. ¿Qué podemos hacer ahí los ciudadanos? Pues lo primero que hay que revisar es las condiciones de esa concesión, qué tan favorables o desfavorables son al municipio, ¿sí? A los intereses generales. Lo segundo que hay que revisar es la legalidad, cómo se hizo ese proceso, y sobre esas bases pues la ciudadanía tiene que organizarse porque lo que debe imperar hoy, reitero, es la defensa de los intereses colectivos por encima de cualquier otra consideración. No se puede seguir permitiendo que los servicios y el erario público esté no al servicio de los intereses generales, sino del bolsillo de los particulares. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que organizar, hay que revisar, hay que ver las condiciones de esos contratos y dar la pelea social, política, mediática y jurídica individualmente. Pero eso tenemos que darla entre todos. Hoy quiero contarle, que también está directamente relacionado con esto, que llevamos 15 días denunciando que el gobierno nacional puso en marcha hace 6 meses la venta de 7 electrificadoras que son de su propiedad, entre esas la electrificadora del Meta. El gobierno nacional es dueño del 56% de la electrificadora del Meta, de las acciones de la electrificadora del Meta, y sin decirle una palabra a los metenses, lleva 6 meses estructurando el plan de venta. Ya contrató a los abogados que están estructurando el plan de venta. En el plan fiscal, en el marco fiscal de mediano plazo, ya anunció eufemísticamente la optimización de activos, que no es otra cosa que la privatización de empresas. Y hace 8 días el Ministerio de Hacienda sacó la convocatoria para contratar la banca de inversión que tiene por objeto evaluar, ponerle precio a las electrificadoras, entre esas la del Meta, e implementar el plan de venta. Antes del 31 de diciembre de este año, el gobierno nacional se dispone a vender la electrificadora del Meta. Otro negociado. ¿Qué es lo que hacen normalmente? Usted lo sabe, Hilton. Cogen las empresas, se la entregan a la politiquería, como han hecho con la electrificadora, claro. Se la entregan a los manguitos, se lo entregan a los marixas, a los carmelos, las manejan a las patadas. El servicio es pésimo porque no invierten en lo que tienen que invertir para mejorar el servicio. El gobierno nacional año a año ordena el reparto de utilidades. La empresa, la electrificadora, da cerca de 50.000 millones de pesos anuales en utilidades. Pero como el gobierno nacional es dueño del 60%, del 56%, pues ordena llevarse las utilidades para la nación, para el presupuesto, y no las reinvierte. Por eso es que tenemos tan mal servicio. Después de que la tratan a las patadas y desmejoran el servicio, ustedes dicen, eso no lo podemos manejar, la nación no es eficaz manejando entidades públicas, entonces hay que venderlas. Y entonces las ponen en venta, sí. Las ponen a precio de huevo y terminan vendiéndoselo a los amigotes del gobierno nacional. Es decir, hacen negocios de yo con yo. Y usted lo sabe, ¿cierto? Claro, por supuesto, ese es el modo operandi. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos denunciando la venta e invitando al gobierno departamental y a los gobiernos locales a que hagamos un frente común de defensa del patrimonio público de la ENSA. La ENSA es pública y tiene que seguir siendo pública. Pero Hilton, nos toca a todos. Yo lo invito que en Puerto López ustedes ayuden a liderar esa defensa de la electrificadora. El mal servicio no se mejora vendiendo la electrificadora a un privado. Ya tenemos un caso que es el de la costa con Electricaribe. El remedio salió peor que la enfermedad.
Y después sí métale plata atrás del Y gobierno. todos pagando eso. Lo que tenemos que hacer es defender el patrimonio público de la ENSA, ¿cierto? Exigir el mejoramiento del servicio y unas tarifas justas. Bueno, para eso hay que ganar elecciones otra vez, porque hay que llevar la defensa, por ejemplo, la Cámara de Representantes, al Senado de la República. ¿Cuál es el panorama? Usted, a nosotros acá, de antemano le digo, sí nos sumamos a lo que estamos diciendo. Lo que usted acaba de proponer, nos sumamos. Para eso estamos acá y los invitamos a todos, a toda la ciudadanía de Puerto López a que se sumen, porque como lo acaba de decir acá el doctor John Freddy, John Jairo Rey. John Jairo, perdón. Ya le he hecho como 2 veces, ¿no? Doctor, Sí. qué pena con usted. No, no se preocupe, no se preocupe. John Jairo Rey, pues es nuestra empresa, hoy todavía lo es, hoy todavía nos tienen que entregar explicación o por lo menos tienen que maquillarla, porque todavía es nuestra. Porque también los costos dependen también de la venta o seguimos con los mismos costos elevados que hoy tenemos. No, ¿qué pasó en la costa? En la costa se la entregan a un particular. Los costos se duplican, se triplican. Terminamos con una Electricaribe peor de corrupta que cuando la manejaba la nación y con unas tarifas Incontrolable. disparadas, incontrolables. Entonces la solución no es El que... precio de kilovatio va a estar recostosísimo en el meta. No, pues es que hoy lo manejan en forma privada. Hoy lo manejan en forma privada. Ese poquito, los accionistas que la tienen, ese 46% que tienen La empresa hoy es pública, tiene un régimen privado, pero es pública. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Que como el gobierno nacional es dueño del 56% de las Solo acciones, reclama utilidades, no invierte y nosotros cada vez Ya. que es seguido que el servicio se cae, ¿cierto? Que es malo, no tenemos a quién quejarnos ni a quién exigirle. El departamento del Meta no define una presidencia de la República, entonces no podemos cobrarle políticamente al dueño de la empresa que es el gobierno nacional. ¿Qué he dicho yo? ¿Cuál es la propuesta? Resulta que los activos eléctricos de la electrificadora que valen hoy 170.000 millones de pesos y que están por recuperarse porque la electrificadora se lo pague al departamento de los municipios porque son los dueños de eso. Los cables, los postes y los transformadores no son de la electrificadora sino del departamento y los municipios porque fueron los que los construyeron, nunca se los pagaron. Entonces se los tienen que pagar. Hoy valen 170.000 millones de pesos. Entonces lo que decimos nosotros es en última si la nación lo va a vender que no sea un privado. Que se lo venda por ejemplo, al departamento del Meta y a los municipios, y haya un responsable político del servicio. Perfecto. Si el servicio no funciona, tenemos a quien cobrarle políticamente, a un gobernador o a unos alcaldes. Y eso sí los definimos nosotros. Una propuesta muy buena. ¿Sí? Pero primero, que le paguen al departamento de los municipios los activos eléctricos. Eso es básicamente en borrador, ¿cierto? Pero por ahora lo que tenemos es que defender el patrimonio público de la ENSA. La ENSA no se puede vender a un particular. Y eso nos toca entre todos. Con las uñas tenemos que defenderlo y lo vamos a hacer. Yo lo estoy haciendo y yo invito a su audiencia a que en nuestras redes sociales, en Face, la página nuestra es John Jairo Rey Ortiz. Allí encuentran los documentos y los videos que demuestran que el gobierno nacional está vendiendo la electrificadora. Entonces yo los invito a que lo conozcan, ¿cierto? Y que socialicemos desde este medio de comunicación, desde Ciudadanías, para que Puerto López conozca la verdad de esa venta de la electrificadora y defendamos la electrificadora. No, por supuesto que sí, nos sumamos nosotros, le queremos contar a usted, John Jairo, que lo hemos hecho. Hemos acompañado las diferentes luchas que se han dado en el municipio. Aquí alguien también del polo de su partido, el Mundo Polinar, hizo un trabajo, ese que hoy todavía sigue haciendo un trabajo, a ver nuestro reconocimiento, ha hecho un trabajo precisamente en defensa del alumbrado público, pero pues hay que decirlo que aquí no se ha ganado, y por eso quería meter la política, aquí no se ha podido, la alternatividad aquí no ha ganado y no hemos tenido esos espacios de poder para, por ejemplo, lo que hizo Harman desde un consejo, ayudar a parar un contrato que a todas luces pues solo le servía al privado. Por eso felicitarlos, pero también sé otro tema, quiero tocar otro tema que conocí de su trabajo, y es la refinería. ¿Cómo va el tema de la refinería? ¿Qué ha pasado con eso? Entonces, sí, yo fui uno de los que denunció públicamente hace unos años Sí. todas las irregularidades y la plata que se estaba perdiendo y finalmente se está perdiendo en un proyecto. Eso no es un elefante blanco, es un elefante transparente porque nadie lo ve, que es la refinería del Meta. Sí. Se han perdido más de 50.000 millones de pesos. Nosotros hicimos las denuncias públicas en los medios nacionales, locales y nacionales hace unos años Sí.
y la Contraloría y la Fiscalía y la Procuraduría empezaron sus investigaciones. Acuérdese usted que la Fiscalía llevó a la cárcel preventivamente a unos funcionarios que los hizo responsables. Pues bien, hoy la Contraloría General de la República, que había dado un informe en donde encontraba más de 29.000 millones de pesos de detrimento patrimonial, hoy dice que no hay detrimento patrimonial porque todos los estudios están ahí. Se gastaron casi 50.000 millones de pesos en estudios, en papeles. O sea, se perdió esa plata. Refinería no existe. Y lo más aterrador, dijo que no había detrimento patrimonial. No encontró nada. Nosotros tampoco encontramos nada. No encontramos la refinería, ni la plata. Eso está perdido. La Fiscalía General de la Nación estuvo en el inicio del juicio, hace 8 días, en un juzgado del circuito de Villavicencio. Se inicia el juicio penal contra estas personas. Y mire usted la vergüenza que siente uno de esa fiscalía. No tenía tesis de imputación, de acusación, es decir, no tenía acusación, arranca el juicio y no tenía acusación, pidió que le aplazaran porque no tenía acusación y no encuentra los testigos con los cuales imputó, con los cuales llevó a la cárcel. Hoy no los encuentra. Entonces, lo que está pasando es que ni la Contraloría ni la Fiscalía van a hacer absolutamente nada ante la pérdida de 50.000 millones de pesos de refinería. Refinería no existe, no hay refinería, esa plata se perdió, no va a haber refinería y la Contraloría y la Fiscalía nos dice que no está pasando nada. Eso es otro asunto que tenemos que seguirlo avivando para que, o sea, con presión social, ¿cierto? Logremos que nos respondan por esa platica, porque esa platica yo creo que aquí, por ejemplo, en Puerto López hay muchas necesidades que podrían solucionarse con 50.000 millones de pesos. Bueno, pero La salud, yo pregunto ahí quién responde por esa platica, por ejemplo, ¿quién va a responder? Mire, les digo algo, en mi opinión, esa platica se perdió, a mí me parece interesante No vuelve ya. y quería resaltar una cosa, lo importante es mostrar que lo que está perdiéndose la sociedad y la comunidad lo que debe ver es cómo hoy unos poquitos en nuestra cara nos roban, ¿sí me entiende? Y cómo es posible que sigamos apoyándonos. Por eso yo siempre he dicho que hay que votar bien, que hay que elegir bien y vuelvo a conectar la política. ¿Cómo ve el panorama político? Yo he escuchado y quiero animar, pues, hoy lo conozco, quiero decir que agradezco pues, la invitación que le hacemos porque nos parece que el trabajo es ejemplar y hay que seguirlo. Entonces, no lo conocía, pero sabía su trabajo, sé lo que hicieron en Villavicencio, sé lo que han hecho con Harman, había escuchado al secretario privado y pues quiero decirle que me parece una persona que podría representar al departamento del Meta, ¿por qué no? He escuchado que muchos amigos que le han dicho, usted puede ser representante de la Cámara, puede ser el senador por el departamento del Meta. ¿Cómo ve usted ese panorama? Hilton, por ahora yo lo que le puedo decir es que estamos defendiendo ese movimiento alternativo que está en la alcaldía de Villavicencio, lo estamos defendiendo por todo el departamento. Pero más que eso, usted me dice cómo veo el departamento, cómo veo el asunto político, el asunto social. Yo creo que Colombia cambió desde el 28 de abril de este año. Ya no es la misma Colombia. Ese estallido social sigue latente. A tiros y con represión no lo van a callar. Desafortunadamente hemos visto correr sangre de los muchachos que han estado en la calle simplemente exigiendo sus derechos, exigiendo educación, exigiendo salud, exigiendo un presente y un futuro, ¿sí? Eso no va a parar, eso va a seguir, el pueblo colombiano va a seguir exigiendo un cambio en este país y yo creo que el cambio ya viene. No se hace de la noche a la mañana, pero indudablemente, Hilton, eso se tiene que politizar. Y cuando yo le digo que se tiene que politizar, no le estoy diciendo que la politiquería tiene que venir, no. A la politiquería tenemos que sacarla. Politizarlo es llevarlo a las urnas. El país se cambia es en las urnas. Por supuesto. Y queremos ver esos nuevos liderazgos en las urnas. Y por supuesto, una de las elecciones que vienen ya es la renovación del Congreso, Senado y Cámara. Y allí tienen que haber unos nuevos liderazgos que representen ese sentir y esos gritos que está dando la calle y que sigue dando la calle. El 20 de julio hay convocatoria a movilización. Eso no se ha acabado y usted va a ver la movilización que va a haber. Va a ser masiva porque es lo que hemos visto desde el 28 de abril. La gente ya se cansó, los muchachos ya se cansó de aguantar hambre, de no tener trabajo, de no tener salud, de no tener educación, ¿cierto? Y ya no son unos cuantos. La economía
mecánicamente totalmente acabada, destruida. destruida, Destruida. la palabra es destruida. Y yo creía una cosa, mire, lo que en muchas ocasiones ha faltado es gente buena que nos represente, porque la gente quiere un cambio, pero apoyamos al uno y sale malo, apoyamos al otro y sale malo. Por eso yo digo que con usted tenemos una oportunidad diferente, porque tiene una trayectoria, porque puede mostrar con hechos y acciones que ha hecho un trabajo por el Meta. ¿No les gustaría representarnos, por ejemplo, en una cámara? Hilton, Rodrigo, eso O, lo tenemos que hacer. ¿Cómo lo animamos? Eso lo tenemos que hacer entre todos, Hilton, Sí. entre todos. Desde el ciudadano de a pie hasta quienes tienen cualquier incidencia en la opinión pública, Por supuesto. como ustedes en estos medios de comunicación. Por Y por supuesto, quienes hemos asumido unas posiciones paradas frente a estos problemas locales, departamentales, nacionales. Es entre todos que cambiamos este país y por supuesto es en las urnas. Entonces la invitación es que participemos absolutamente todos en el cambio de este país. Bueno, pues hoy estamos acá con el secretario privado de la alcaldía de Felipe Harman, un abogado que ha dedicado su vida a ayudar causas públicas también, que ha estado en el ámbito privado, viendo en el ámbito privado hasta esta alcaldía participa de lo público, y que hoy pues muchos animamos a que pues asuma pues esa bandera, esas banderas que hoy el Polo también lidera en el Meta y que nosotros estaríamos dispuestos a acompañar en caso de que pues usted quiera hacer, por ejemplo, pues hacer la tarea, luchar por una Cámara de Representantes, porque ahí es donde está la posibilidad de cambio. Si nosotros logramos que allá en ese Congreso hayan personas que voten por el bien del país, pues la ley va a cambiar y va a cambiar a favor del pueblo. Hilton, pero esto no es un asunto de izquierda y de derecha. No, por supuesto que Esto no. es un asunto mucho más allá. Esto Por no es supuesto. un asunto de dogmatismos ni de sectarismos. Por supuesto que no. Pero sí es un asunto de una confrontación Es de vida. total con la política tradicional. No, por supuesto, yo asumo la política y le quiero contar algo como un asunto de vida, porque los negocios, como ocurren los negocios en la energía, pues también ocurren los negocios en la salud, y los negocios en la salud definitivamente pues son muerte. Por eso nosotros queremos acompañar estas buenas causas, queremos que este país cambie y le apostamos a eso. Y hoy queremos decirle que de Puerto López esperamos que los liderazgos que están en el Meta pues asuman esa organización. Nosotros acá en Puerto López pues dispuestos a hacer un trabajo acá con los amigos, con el equipo también, con nuestras esposas, con nuestras familias, a acompañar una propuesta de esta línea, la línea de la vida, de la línea de construir un mejor país. Muchas gracias, John, por estar acá. Ojalá podamos seguir, ojalá que tomemos una decisión, esa decisión de liderar los procesos, ojalá que sea por ese camino. Hilton, muchas gracias a usted, a su equipo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme hablar con la gente de Puerto López y por supuesto vendré las veces que sea necesario a defender las causas comunes y le insisto, entre todos tenemos que cambiar este país y este país está cambiando y va a seguir cambiando. Muchas gracias. A todos un abrazo, amigos que se conectan hasta ahora, hoy desde aquí de la Polipán de Puerto López, pues aportando algo a esta discusión social y a que se construya país. Chao, chao, chao. Ya lo sigo en Muchas gracias. Facebook. A usted muy amable por venir.